En el libro de Josué encontramos la historia de la conquista de la tierra prometida. De un total de más de 1 millón de personas, Josué y Caleb fueron los únicos que salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida. Josué se comprometió a una obediencia total a Dios. Este libro nos habla acerca de la obediencia. Sea que conquistaran enemigos o poblaran la tierra del pueblo de Dios, tenía que hacerlo de la forma que Dios mandaba. Le invitamos a dar una visión panorámica del libro de Josué en este mensaje que hemos titulado Josué, triunfo después de la tragedia. ¿Qué significa ser un líder espiritual? ¿Quiere decir que uno debe tener resuelto todo en la vida? ¿Quiere decir que uno debe tener una personalidad de gran carisma? ¿Acaso que uno pueda hablar frente a un público numeroso? ¿Quiere decir que uno debe haber sido creyente por considerable tiempo y haber sido promovido, por así decirlo, a la posición del líder espiritual? ¿Quiere decir que uno tiene que haber sido discipulado por algún personaje de gran importancia o asistir a alguna congregación grande o tener un historial de éxitos masivos? ¿Acaso que uno debe tener los estribos bien puestos emocional y espiritualmente? Hay ciertas cosas que ayudan, por supuesto, pero nada de eso, francamente, y a decir verdad, es todo lo que necesitamos. Tampoco significa que una persona tenga todas esas características. La verdad es que es más fácil hacer una lista de las cosas que uno no tiene que hacer antes que empezar a hacer una lista de los requisitos que hay que reunir o llenar. Pero sí hay algo que se requiere definitivamente, y es que de alguna manera uno tiene que estar muy estrechamente y consistentemente ligado a la palabra de Dios. De alguna forma, tiene que tener una pasión por las Escrituras. Esa pasión debe ser más sentida y expresada, como alguien diría, que cualquier otra cosa en el mundo. De alguna manera eso se dejará ver. Hará impacto en las personas bajo su esfera de influencia. Como profesor, maestro, estudiante, profesional, obrero, albañil, la gente descubrirá que usted ama la Biblia, el libro de Dios, que la estudia consistentemente, que absorbe sus enseñanzas. No hay manera de separar al líder espiritual de su deseo ardiente de beber en el libro que llamamos la Biblia. Un creyente llamado Amos Wells compuso el siguiente poema. Creía que conocía mi Biblia, leyendo aquí y allá, abriéndola al azar, un poquito de Juan o de Mateo, luego un fragmento de Génesis para empezar, ciertos capítulos de Isaías, ciertos salmos como el 23, el capítulo 12 de Romanos, Proverbio 1, y, ¿por qué no, Romanos 3? En verdad pensaba que conocía la palabra de Dios, pero he hallado que leerla de tapa a tapa era algo completamente diferente, y que el camino no me era familiar cuando leí la Biblia por enteramente. Tú que tratas a la corona de todos los escritos como no tratas a ningún otro libro igualmente, leyendo un párrafo aislado, dándole un vistazo al descuido o impacientemente, trata de usar un procedimiento más digno, trata de obtener una perspectiva más amplia y consistente. Caerás de rodilla extasiado cuando leas la Biblia de tapa a tapa permanentemente. Este es un buen tiempo para pensar en aquello. Hay retos en las Escrituras. Leer la Biblia es un reto. Embeberse de la verdad. No se trata de una tarea de leer una porción, sino es leer la palabra de Dios por entero. A Carlos Spurgeon se le ha llamado el príncipe de los predicadores. Una vez Spurgeon escribió: «La Biblia te sostiene como un imán sostiene una aguja, o como la flor atrae a la abeja. Si quieres grandes pensamientos, lee tu Biblia. Si quieres algo sencillo, lee tu Biblia. Si quieres verdades altas y profundas, las más elevadas que jamás han habido, lee tu Biblia». Ahora, amigo oyente, podemos reunirnos a través de este programa radial mes tras mes, día tras día, y descubrir la verdad juntos. Pero, ¿qué de leer usted mismo? La palabra de Dios. Tengo una gran pasión que me impulsa en este estudio que estamos haciendo de la Biblia, libro por libro. Es que de alguna manera le contagie a usted con el germen de amor por la Biblia, y que esa pasión le lleve ya no solo a recorrer a vuelo de pájaro los libros de Génesis al Apocalipsis, sino que le lleve a tener un estudio profundo de la palabra de Dios, o por lo menos a leer libro por libro. El libro de Josué fue el libro favorito de Henrietta Mears. Aquella santa mujer impactó tantas vidas de hombres y mujeres que más adelante llegarían a ser destacados líderes cristianos. Ella escribió:
Ningún otro libro de la Biblia da más estímulo y sabiduría al soldado de la cruz que este libro de Josué. Así que damos un vistazo a este libro de victoria y de estímulo en el cual vemos al pueblo de Dios entrar a una nueva tierra y establecerse en territorio enemigo. Y busquen el capítulo 1 y por unos momentos concentrémonos en algunas cosas introductorias respecto a Josué. Primero que nada, el título. Obviamente se deriva del nombre del héroe del libro, el mismo Josué. En el capítulo 1 recibe su comisión. Muere en el capítulo 24. Es una página del diario de su vida. Es una historia que escribió sin duda por sí mismo y que escogió Dios que sea preservada a través de los tiempos. No se nos da ningún indicio de la fecha en que fue escrito el libro. Es más, ninguno de los libros de la Biblia nos declara la fecha. Aun cuando uno puede deducirla con cierta aproximación al calcular el tiempo transcurrido desde el Éxodo, es fecha que no se nos da. Pero si se calcula desde aquel tiempo y se toma en cuenta los 40 años que pasaron en el desierto, más unas pocas paradas aquí y allá, se llega a la fecha aproximada del año 1400 a.C. Esta sería la fecha aproximada en que el libro de Josué fue escrito. El escritor sin duda fue el mismo Josué, aun cuando para repetir no hay ningún versículo que declare esto específicamente. Ahora, hay personas que llevan dos tipos básicos de diario de vida. Uno es aquel en que usted anota día por día. Anota lo que hace, lo que le sucede. Otro es aquel que anota eventos destacados. Creo que es una buena idea llevar un diario de lo que Dios está haciendo en su vida y por su intermedio. A decir verdad, si usted desea anotar cosas importantes en su proceso de crecimiento, empiece un tipo de diario. De tiempo en tiempo, no necesariamente todos los días, conforme vayan ocurriendo hechos cruciales, escriba aquellos pensamientos. Mantenga un registro de la actividad de la mano de Dios en su vida, sin importar su ocupación. El libro de Josué es un diario maravilloso. Digamos algo más respecto al hombre. Quiero que observen en el versículo 1 del capítulo 1 su identidad. Luego regresaremos brevemente al libro de Éxodo para ver su trasfondo. Dice allí: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora bien, ¿por qué Dios se dirige a Josué tan directamente hablando respecto a Moisés? Aparte del hecho de que Josué ocupaba ahora el cargo que Moisés había ocupado, y aparte del hecho de que Josué era ahora el líder designado y nombrado sobre Israel, ¿había algo en el trasfondo de Josué que lo conectaba con Moisés? Sí lo había. Observe Éxodo 24:12. Allí encontrará una de las primeras referencias a la persona de Josué. Veremos también algo de la verdad espiritual útil para todos nosotros. Éxodo 24:12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamiento que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. En la referencia más remota en cuanto a Josué, se le menciona como servidor de Moisés. Sería lo que hoy llamamos un interno. Había recibido su adiestramiento a los pies de Moisés, el hombre que hablaba con Dios cara a cara. Él adiestró y preparó a Josué. Había un vínculo histórico entre la vida de Moisés y la de Josué. Ahora, avance un poco más en el libro de Éxodo. Verá que Josué estuvo al lado de Moisés y rehusó apartarse, incluso en tiempos de crisis. En Éxodo 33:11 leemos una maravillosa declaración respecto a Moisés. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿No le parece algo magnífico? Que el Señor le hable cara a cara. Nuestras vidas jamás podrían volver a ser las mismas si camináramos en los zapatos con que Moisés caminó. Dios lo llamó aparte, le habló de manera tal que la cara de Moisés empezó a resplandecer con el brillo de la Shakaina, es decir, de la gloria de Dios, al punto que Moisés tuvo que ponerse un velo sobre el rostro. La gente no podía ver su cara debido al brillo y resplandor de gloria que emanaba de su presencia, porque había estado cara a cara con Dios. Luego el versículo continúa. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo.
Es como si Josué dijera: si este hombre habla tan íntimamente con Dios, voy a quedarme lo más cerca posible de él. Me parece que esta es en parte la razón por la cual José fue usado tan significativamente. ¿Quiere usted ser un hombre o mujer de Dios? Pase tiempo íntimamente con gente de Dios, preferiblemente uno o dos a quienes usted respeta grandemente. Aprenda de ellos. Aprenda cómo lo hacen, aproveche sus maneras, el desarrollo del carácter. Imite ejemplos maravillosos. Así es como se adiestraba y preparaba a los hombres para el ministerio antes de que empiecen los seminarios formales. Los hombres de Dios reunían junto a unos pocos escogidos, seleccionados con todo cuidado, instrumentos en potencia, en desarrollo, y se dedicaban a desarrollarlos, a pulirlos, a moldearlos y disipularlos, incluso a reprenderlos e instruirlos. Es más, con frecuencia estos hombres vivían junto a estos jóvenes aprendices y cultivaban su hambre y sed de justicia. Así ocurrió en la vida de Josué y con Moisés. Observemos una cita bíblica más, Deuteronomio 31. Allí llegamos al fin de la vida de Moisés. Adivina quién se selecciona para que lo reemplace. No es difícil deducirlo. Es obviamente su servidor. Deuteronomio 31:14 dice: Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Eso sí que es asombroso. Para todos nosotros la muerte es inevitable. Y es una sorpresa porque nadie la espera, aunque todos sabemos que vamos a morir. Pero a Moisés Dios le dijo: escribe tu testamento, porque ya no te queda mucho tiempo, tu muerte está cerca. En parte la preparación se relacionaba con Josué. El versículo 23 dice: y dio orden a Josué hijo de Nun y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Piense en cómo se sentiría Josué. Todos esos años de adiestramiento junto a Moisés. Moisés había sido la persona responsable, Josué lo observaba y aprendía de él. Recibía todas las bendiciones sin las responsabilidades que recaían sobre Moisés, quien guiaba al pueblo día tras día, año tras año. Estaba grabando su vida en la vida de Josué. Ahora, Moisés iba a morir, y Dios le dice: Josué, tú eres el que conducirá al pueblo a la tierra prometida. Y Josué no sabía que esa sería la selección divina, pero así lo fue. Este es un buen momento para hacer otro alto y aplicar esto. Es muy posible que usted no sabía que estaría hoy escuchando este mensaje. No sabía que entre todos en sus familias usted sería la persona que Dios usaría para tocar a los demás familiares. Tal vez usted no se incline naturalmente a ocupar tal posición, ni siquiera sea el padre o la madre. Tal vez se encuentre todavía estudiando, rodeado de otros centenares de compañeros de escuela o colegio. Usted no lo planeó de esa manera, no buscó los arreglos en su vida que Dios ha hecho. Pero usted ha sido colocado en esa esfera en particular como líder, sea que le guste o no. Allí se encuentra, tal vez se siente sin suficiente preparación, tal vez incluso se siente con miedo del reto. Pero si usted es un hombre o una mujer de negocios, también puede encontrarse en el mismo borde de algo grandioso. Hace algunos años, usted ni siquiera tenía idea de que se hallaría en el punto en que se encuentra hoy. Usted ha llegado a una especie de preludio y Dios ocupa un momento de quietud para prepararlo para lo que Él tiene por delante. Entonces tal vez usted puede identificarse con Josué, se lo aseguro. Es posible que usted sea uno de aquellos que ha recibido su preparación para su llamamiento al haber estado cerca de otros cristianos muy consagrados, y su responsabilidad es inmensa. Pase algunas páginas hacia adelante en la Biblia, y así llegamos al capítulo final de Deuteronomio. Justo antes del comienzo del libro de Josué nos encontramos. Usted notará que Moisés muere. El pueblo hace duelo por 30 días. Luego Dios le dice a Josué: levántate, el duelo ya pasó. Ahora hay que avanzar a la tierra de Canaán. Y en Josué 1:2 Dios le dice de manera completamente realista: Moisés, mi siervo, ha muerto. Una de las cosas difíciles de aceptar respecto a la muerte es sobreponerse a la negación. Si usted ha perdido no hace mucho algún ser querido, lo sabrá por experiencia. Es difícil sobreponerse a la negación. Se siente como si todo fuera una mentira, un sueño, como si no fuera verdad. Y hasta por momento lo niega, está luchando contra la realidad que le dice es verdad, ha muerto. Es más,
Las primeras palabras que me dicen las personas cuando me toca darle la triste noticia de la muerte de un ser querido son: «Oh, no, no puede ser, no puedo creerlo. Usted debe estar equivocado». La primera reacción humana es negarlo. Cuando Moisés murió, estoy seguro que Josué debe haber pensado: ¿dónde voy a encontrar ahora el liderazgo espiritual que necesito? ¿A quién voy a acudir en los días difíciles en que no tengo todas las respuestas? Pues bien, Dios se lo va a mostrar de inmediato. Tal vez usted perdió un padre o madre cuando usted todavía era niño muy joven, y por años ha vivido con la desilusión o negando inconscientemente esa pérdida. Conozco una persona a quien quiero mucho. Perdió a su padre cuando apenas empezaba la adolescencia. Cuando se acercaba a los 40, alguna vez me dijo: por más de una docena de años no quería enfrentar el hecho de que mi papá había muerto, y tuvo que enfrentar la escena completa que le acosaba cuando decidió hacerle frente de lleno. Así que a Josué Dios le dice: enfrenta la realidad, Moisés ha muerto, ya ha desaparecido. No puedes vivir en su sombra, la sombra no sirve, tú eres tú. Es más, vas a fijar tu vista en mí y en nadie más. Y observe la promesa que le da en el versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho antes a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Vaya promesa. Es una promesa maravillosa. ¿Ves esa tierra al otro lado del Jordán, Josué? La veo. ¿Ves todas esas hectáreas, miles de hectáreas en aquella tierra que llamamos Canaán? Sí, Señor, las veo. Te doy todo lugar donde tus pies pisen. Es tuyo. Ahora tómalo. Luego en el versículo 4 describe los parámetros. Entonces las rodillas de Josué empiezan a temblar. Estoy seguro que temblaba cuando Dios le dice: no te intimides. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El tema del libro de Josué es: la fe es la victoria. Y Dios lo dice: te doy la tierra, aprópiate de ella, apodérate de ella por fe. Es tuya. Observe cómo lo dice: nadie te podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. El primer capítulo del libro La conquista divina, escrito por A.W. Tozer, se basa en el capítulo 1 de Josué. Me parece que es muy apropiado en cuanto a lo que estoy diciendo. El señor Tozer dice: no podemos pensar correctamente en cuanto a Dios a menos que empecemos a pensar que Él siempre está allí y siempre está allí primero. Josué tenía que aprender esto. Por tanto tiempo había sido el servidor de Moisés, el siervo de Dios, y había recibido de labios de Moisés, el siervo de Dios, palabra con certeza, de modo que en su pensamiento Moisés y el Dios de Moisés se habían amalgamado, por así decirlo. Por asociación siempre aparecían juntos en la mente de Josué. Pero ahora Moisés ha muerto, y para que el joven Josué no se deje ganar por la desesperanza, Dios le da seguridad. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Moisés había muerto, pero el Dios de Moisés seguía vivo. Nada había cambiado, nada se había perdido, nada de Dios muere cuando muere un hombre de Dios, por santo que sea. Siendo humanos como lo somos, tenemos la tendencia de fijar nuestros ojos en otros seres humanos, y cuando ese otro nos desilusiona o se muere, perdemos algo de Dios. Por eso Dios le dice a Josué: no permitas que eso te ocurra, amigo mío, servidor mío. Moisés ha muerto, te he colocado a ti en el lugar del liderazgo, ahora ponte en marcha. Usted luchará con algo como esto cuando pierde un padre o una madre consagrada. La chispa espiritual en el lugar de los cristianos tiene que ser una chispa que se levanta con facilidad. Cada persona debe ser una persona que produce influencia, que hace que las tinieblas salgan y quede la luz de Dios. Si usted no está haciendo eso, usted tiene que reevaluar su vida. Sin duda la pérdida de un ser querido que significaba tanto en mi vida me hizo tomar una dirección completa nuevamente. Una dirección difícil, distinta. Mientras vivía mi padre tenía algo en mente. Cuando murió él, aumentaron en un gran porcentaje las metas que tenía. A decir verdad, hay ocasiones en que se abren ante sus ojos vistas completamente nuevas que usted nunca vio a la sombra de otra persona. Josué tenía que aprender esto.
Ahora observe lo que Dios dice en la comisión que le da en el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Esa es una palabra clave en el libro de Josué. Aparece unas 2 docenas de veces en un par de docenas de versículos. Heredad. Esta palabra o algunos de sus derivados aparecen en todo el libro. Sigamos leyendo. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Ahora avance al versículo 8. ¿Recuerda lo que dijimos en cuanto al líder espiritual? Usted no puede ser un líder espiritual si no pasa e invierte tiempo en la Biblia, en la palabra de Dios. Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Tiene un propósito y lo entrega con claridad, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere acaso decir que usted se hará rico? ¿Quiere decir que voy a prosperar en los negocios? En el sentido económico de la palabra, no necesariamente es directamente relacionada con la situación económica, la promesa de Dios de cuidarnos, de protegernos, de prosperidad. No necesariamente está relacionado exclusivamente con la ganancia económica. Pero usted tendrá esa confianza divina, podrá enfrentar todos los retos y desafíos de la vida, cualesquiera que sean. Josué lo oyó directamente del Señor, pero Dios le dice más. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Tal vez usted notó ya que en los versículos 6, 7 y 9 aparece la misma frase, esfuérzate y sé valiente. Obviamente Josué no lo era. Por eso le da ánimo, como líder espiritual, usted no siempre será fuerte, ni tampoco siempre será valiente.